gran reto de la izquierda cara al siglo XXI es quién va a controlar el proceso de globalización, si lo va a controlar la democracia o lo va a controlar los poderes financieros. Ese es el gran reto del siglo XXI y en este momento hay una influencia excesiva de los poderes financieros sobre los gobiernos, sobre la democracia. Hay que tener cuidado con las tendencias que yo llamo de la no política, es decir, tendencias a desprestigiar y destruir todo lo que suene a partidos y a todo lo que es la política, que es un mensaje que cala mucho en la gente, en la ciudadanía, pero que sería profundamente negativo para la democracia, porque la responsabilidad máxima de lo que está pasando, la política tiene una responsabilidad, pero la máxima la tienen los grandes poderes financieros, que son los que nos han metido en esta crisis, ¿no? Que hay que ir a una democracia expansiva, es decir, que hay que expandir la democracia a todos los niveles, a nivel geográfico por el mundo y a nivel vertical en los propios países y en las propias instituciones, es el concepto de democracia expansiva, y por otra parte que hay que ir a una reivindicación de lo público, del estado de bienestar, de una fiscalidad potente que permita unos servicios públicos adecuados. Es decir, hay que destruir los mitos de que no hay dinero para los servicios públicos, para las pensiones o para la sanidad, para la educación. Y yo lo que digo en una parte es que hay todo el dinero que se quiera en el mundo. En los paraísos fiscales hay cerca de 32 billones de euros que evidentemente si pagaran impuestos habría dinero para todas las necesidades que tenemos, incluso no habría deuda ni habría nada de esto. La construcción europea se ha quedado a medio camino y le ha cogido una crisis la más fuerte que ha habido en la historia de los países occidentales desde el año 29 del siglo pasado, y por lo tanto, al cogerla en medio de la travesía, sin tener los instrumentos necesarios para hacer frente a esta crisis, pues ha reaccionado con pocos instrumentos, mal y con una política totalmente equivocada. La política de austeridad es una política absolutamente inmoral, es una política antisocial y además económicamente ineficiente. Es decir, ha habido millones de personas que han ido al paro, ha habido cientos de miles de empresas que han cerrado, ha habido todos los desastres sociales que conocemos en muchos países, sobre todo en la Europa del Sur, y sin embargo no han resuelto el problema de la deuda ni del déficit, con lo cual ha sido un fracaso completo. Tenemos todos los problemas juntos. Es la primera vez que en la historia reciente de España, por lo menos la democrática, tenemos todo abierto, todo mal. ¿Que la situación mejorará en el futuro? Pues hombre, no hay mal que 100 años dure, ¿no? Y por lo tanto es previsible que, bueno, que la economía se vaya recuperando pero muy lentamente, que el paro descienda pero con contratos de trabajo muy precarios y muy débiles. Bueno, pues habrá que tomar medidas para luchar contra la corrupción y a lo mejor habrá menos corrupción en el futuro, si reaccionan los partidos, si reaccionan los gobiernos, pero la situación de España exige una transformación profunda de la economía, de lo social, de lo institucional, de los partidos, del Parlamento, de las elecciones. Hay que hacer un gran proyecto reformador en España, para que España vuelva a recoger el ritmo que tuvo durante todos estos 30 años, que en mi opinión, hasta el año 2007, han sido los años mejores en la historia de España, de toda la historia de España. La izquierda europea es que las dos grandes alas de la izquierda europea, que eran la comunista y la socialista, las dos, una se ha hundido muy fuertemente, digamos, aunque hay evidentemente expresiones de esa izquierda, y la socialdemocracia pues fue claudicando y aceptando toda una serie de cosas que con la crisis se han visto que han sido un fracaso. Es decir, ha sido un fracaso la privatización de todo, ha sido un fracaso el confiar todo a lo privado. Hay que reivindicar lo público, hay que reivindicar que lo público funciona y que funciona bien. Eso ha conducido a que cuando ha llegado la crisis, pues no tenemos banca pública, no tenemos una serie de instrumentos que a lo mejor hubieran sido interesantes tenerlos en este momento, ¿no? Ha habido claudicaciones en el tema fiscal, diciendo que bajar impuestos era de izquierdas, ¿no?
y quitando el impuesto del patrimonio y cosas de este tipo, que son errores muy graves que han desconcertado a la gente. Entonces, en mi opinión, yo lo que vengo defendiendo es que hay que hacer un rearme de la izquierda serio, no de radicalismos que no conducen a nada, pero sí un rearme serio, sobre todo en los temas muy fuertes, que es una democracia fuerte, un sistema fiscal potente, capaz de sostener un estado de bienestar, que es lo que la gente quiere, tener un buen estado de bienestar. Lo que para unos es un paraíso, en el sentido de que claro, no pagan impuestos y tienen su dinero ahí, para otros es un infierno, porque ese dinero que hay ahí es lo que falta luego para pagar inversiones para que haya empleo, para pagar la educación, para pagar la sanidad, para pagar las pensiones, es decir, todas esas cosas que la gente hoy está preocupada porque lo está perdiendo, todo ese dinero que se necesita para cubrir ese estado de bienestar, eso está en los paraísos fiscales. O el Estado es capaz de meter mano a esta evasión fiscal y tiene el dinero suficiente para mantener un Estado moderno, un Estado social, etcétera, o si no, no lo tendremos. Y esa es la lucha, en mi opinión, número uno que tendría que librar la izquierda y los sindicatos. La lucha contra la evasión fiscal, contra el fraude fiscal, contra los paraísos fiscales, porque ahí está el meollo de la cuestión. Ahí está el meollo de la cuestión. Bueno, yo lo viví primero, lo viví como una cosa profundamente negativa el que nos detuvieran, ya de entrada, porque claro, el proceso 1001 existe porque nos detienen. Por lo tanto, la primera fase es la detención, que fue una caída en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón, debido, en mi opinión, a un chivatazo de una persona que en su momento se infiltró y llegó a su conocimiento de que había esta reunión y gracias a eso la policía pudo llegar a donde estábamos. Por lo tanto, fue algo profundamente negativa, puesto que para mí personalmente acababa de salir de la cárcel, o sea, llevaba 3 meses o 4 en libertad, con lo cual era un golpe bastante fuerte cuando sales de la cárcel después de un periodo que te vuelvan a coger a los 3 o 4 meses, pues hombre, no es lo más agradable que te puede pasar, ¿no? En segundo lugar, y además porque era la dirección nacional de comisiones obreras, por lo tanto era un golpe también a comisiones obreras, ¿no? El único elemento muy importante que se introdujo en el proceso 1001 fue que el mismo día en que nos juzgaron a nosotros en el Tribunal Supremo, en lo que es las Salesas, es el atentado contra Carrero Blanco, ¿no? Y entonces eso modifica completamente el panorama, es decir, por un lado ese atentado quiebra toda la movilización que estaba en torno al proceso 1001, porque evidentemente se crea un clima tremendo, ¿no?, de represión, etcétera, pues claro, era el jefe del gobierno. En segundo lugar, y yo creo que ETA lo hizo exprofeso precisamente porque quería, digamos, disputarle el liderazgo, la hegemonía a comisiones obreras, eran los dos estilos, ¿no? Uno era la lucha de masas, la lucha democrática en la calle, etcétera, y el otro era el atentado, el tiro en la nuca, etcétera, eran las dos formas, ¿no? Fue el gran proceso de la dictadura contra el movimiento sindical, contra el movimiento de los trabajadores. Fue el gran juicio contra... Es decir, la dictadura en ese momento, la única manera que tenía de todavía resistir algunos años era golpear muy fuertemente al enemigo principal que tenía, que era el movimiento sindical y principalmente comisiones obreras. Ese era el enemigo número uno de la dictadura. Y el juicio, en el fondo, lo transformamos en un juicio a la dictadura, porque tanto en Europa, en el mundo, como aquí en España, era incomprensible que por actividades sindicales que en cualquier país democrático de Europa o del mundo eran totalmente legales, totalmente normales, incluso beneméritas, incluso para felicitar a la gente, ¿no?, que lo hacía, pues aquí resulta que te costaba 20 años de cárcel, una cosa tan monstruosa que aquello se convirtió en un juicio a la dictadura, ¿no? La democracia en España no llega porque llega el rey o Suárez o Felipe González o Carrillo, que fueron gente muy importante y que jugaron un papel importantísimo en llevar eso hacia un fin importante y adecuado, ¿no?, democrático, sino que fue el empuje de la sociedad española, de sectores muy amplios de la sociedad española. Hubo en los años ya, sobre todo finales de la dictadura, había muchísima gente, sacerdotes, periodistas, intelectuales, profesionales,
trabajadores, por supuesto, era la punta de lanza, ¿no? Entonces hubo una lucha muy importante con la dictadura, que es lo que trajo la democracia a España. Si eso unimos a que un sector del empresariado y de la gran burguesía española necesitaba entrar en Europa y con la dictadura no podía, si eso unes a que hay cambios en la propia Iglesia, en Roma y aquí, si unes que ya llevaba casi 40 años y que por lo tanto ya era un envejecimiento total de ese sistema, que era una cosa completamente absurda dentro de Europa. En Portugal ya se había conquistado la democracia, en Grecia también, era la única dictadura que quedaba en Europa Occidental. Todo eso unido hace que la dictadura sea completamente inviable. Y ahí hay dos maneras de pasar a la democracia. Si tú tienes suficiente fuerza para derrocar a la dictadura, pues la derrocas. Pero si no tienes suficiente fuerza para derrocarla y los que están defendiendo la dictadura no tienen suficiente fuerza para mantenerla, pues hay una cosa que se llama... Claro, se pacta. Entonces, se pactó una serie de medidas que al final supusieron una ruptura con el régimen de Franco, porque la Constitución de 1978 es la negación de la dictadura. Es una Constitución democrática homologable a las que hay en otros países de Europa, con sus aspectos mejores, sus aspectos peores. Pero nosotros lo que queríamos es que en España hubiera una democracia. Porque hay una cosa que no debe olvidar la gente, sobre todo la gente trabajadora, la gente joven, la Constitución y la ley, la legalidad democrática, a quien proteges al débil. A quien proteges al débil. El fuerte no necesita eso. Es más, siempre que puede lo viola. Por lo tanto, yo siempre digo, la Constitución española hay que reformarla, pero hay que reformarla por los cauces que la propia Constitución establece. Lo que no puedes es romperla, porque entonces el día que tú la rompes, la romperán otros, pero en otra dirección muchísimo peor, claro. Estamos luchando por las mismas cosas, pero a otro nivel muy superior. Es decir, ahora estamos luchando para que no nos privaticen la sanidad universal, etcétera, o la educación. Pero es que en mi época no había ni sanidad ni educación. Una madre aquí en Madrid, en un acto de comisiones obreras, me preguntó, Nicolás, dime, pero en una frase, no me sueltes un rollo, dime en una frase, ¿qué le dirías tú a un joven de 18, 20 años, 22, en fin, una persona joven, para que luchara? O sea, para que se involucrara en los sindicatos, en los partidos políticos, etcétera. ¿Qué le dirías? Y me quedé un segundo pensando y le dije, pues mira, tienes que decirle que los derechos no se heredan. Que los derechos no se heredan. Gente joven, tomar nota. Los derechos no se heredan. Por lo tanto, la lucha por la democracia es una lucha permanente que tienes que estar librándola siempre. Y para eso hace falta sindicatos fuertes, partidos fuertes, y democracias fuertes, porque es la democracia la que al final tiene que controlar a la economía y no la economía a la democracia. En una democracia, si tú quieres conquistar cosas, tienes que movilizarte, pero también ganar elecciones. Primera cuestión. La sociedad española en un momento determinado, en mi opinión, que generalmente no se ha equivocado. Esta vez yo creo que se equivocó, pero no por errores de los ciudadanos españoles, sino por errores que había cometido la izquierda, etcétera, le dio mayoría absoluta al Partido Popular, es decir, a la derecha. Si tú en un momento de crisis como la que había, que era una crisis muy profunda, le das una mayoría absoluta a un partido de derechas, hombre, lo que no puedes pretender que el PP iba a hacer una política de otro tipo. No, ha hecho la política que la derecha suele hacer. Entonces, si tú quieres llegar a algo, tienes que movilizarte, tienes que luchar, tienes que tener las ideas claras, tienes que tener propuestas y tienes que crear vehículos para tener una mayoría en el Parlamento y poder hacer otras leyes y poder recuperar estas cosas que estamos perdiendo, etc. Yo es como lo veo, por lo tanto, yo creo que es necesario unir lo que es la movilización en la calle, que es necesaria, pero también luego en el voto. Ahora, si resulta que protestamos mucho, nos radicalizamos mucho, pegamos muchas voces, pero luego resulta que saca la mayoría la derecha, pues oye,
No, eso no va a ninguna parte.